En este video veremos las ejecuciones llevadas a cabo en los Estados Unidos durante el mes de julio. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 15 de julio de 2025, tras pasar 30 años en el corredor de la muerte, Michael Bernard Bell fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, tenemos que regresar a una fría noche de diciembre de 1993, frente a un bar en Jacksonville. Michael Bernard Bell no estaba allí por casualidad. Salió sediento de venganza. Solo 5 meses antes, su hermano Lamar había sido asesinado a tiros por un hombre llamado Theodore Wright. Los tribunales dictaminaron que fue en defensa propia, pero a Mike no le importaba. Le dijo a todo el que quisiera escucharlo: esto no había terminado. Él iba a vengarse. Y hablaba en serio. En los meses posteriores al tiroteo, quienes lo rodeaban oían siempre lo mismo: iba a cobrarse esa deuda. Y para principios de diciembre, ya no hablaba más, actuaba. A través de su novia, Erica Williams, Mike consiguió un rifle de asalto AK-47, un cargador de 30 balas y 160 rondas de munición. Estaba listo. Pero la noche en que hizo su jugada, cometió un error. La noche del 9 de diciembre, vio lo que creía que era el Plymouth amarillo de Theodore estacionado frente a una licorería en Jacksonville. Lo que no sabía era que Theodore ya no tenía ese auto. Se lo había vendido a su medio hermano, Jimmy West, de 22 años, quien esa noche estaba adentro con Tameka Smith, de 18, y una amiga. Mike no lo sabía, y no se tomó el tiempo para averiguarlo. Corrió a su casa, recogió a 2 amigos, agarró el rifle, se puso una máscara y regresó al lugar. El Plymouth amarillo seguía estacionado afuera, así que esperaron. Y cuando Jimmy y Tameka salieron y subieron al auto, Mike salió de la oscuridad con un solo objetivo en mente: matar a Theodore Wright. Nunca preguntó quién estaba adentro. Solo se acercó a la puerta abierta, levantó el rifle y abrió fuego. Solo veía un objetivo. Nunca miró sus rostros. Nunca preguntó quién era quién. Solo disparó. Los primeros disparos atravesaron a Jimmy, 12 balas en total. Murió al instante. Tameka intentó agacharse, pero 4 balas la alcanzaron. Todavía respiraba cuando llegaron los paramédicos, pero murió camino al hospital. La tercera mujer se lanzó al suelo, se acurrucó en el piso del auto y de alguna forma logró esquivar las balas que volaban a su alrededor. Salió ilesa. Pero Mike aún no había terminado. Se giró hacia la multitud afuera de la licorería. Docenas de personas esperando en fila, sin tener idea de lo que se avecinaba. Volvió a abrir fuego. Los testigos se lanzaron al suelo, mientras las balas atravesaban la fachada del lugar. Incluso algunos disparos perdidos alcanzaron una casa cercana, donde había 3 niños dentro, pero por milagro, ninguno resultó herido. Luego, Mike desapareció en la noche. Más tarde esa misma noche, llegó a casa de su tía, y cuando ella le preguntó qué pasaba, él no parpadeó. Solo la miró directo y dijo: Theodore mató a mi hermano, y ahora yo maté al suyo. Pero aunque hubo muchos testigos cuando Mike disparó contra Jimmy y Tameka, la policía tardó un año en arrestarlo. El caso se abrió de la forma más inesperada, dentro del patio de una prisión. 2 reclusos, Henry Edwards y Charles Jones, que ya cumplían condenas por otros delitos, se pusieron en contacto con los investigadores con un nombre. Afirmaron saber quién había matado a Jimmy West y Tameka Smith afuera de esa licorería en Jacksonville. Uno de ellos no solo dio nombres, dijo que estuvo allí, que lo vio con sus propios ojos. Los escépticos lo llamaron conveniente. Tal vez buscaban un trato, algún tipo de beneficio en sus propias sentencias. Pero según los registros, ninguno de los dos recibió nada a cambio. No les redujeron la condena. No hubo favores. Solo un testimonio jurado en un tribunal abierto, bajo juramento, ambos señalando directamente a Mike. Y no fueron los únicos. Poco después, más personas comenzaron a hablar, incluida la propia novia de Mike, Erica.
Le dijo a la policía algo que los investigadores sospechaban, pero no podían probar: que ella lo había ayudado a conseguir el arma, el AK-47 usado en el tiroteo. Les dijo a los investigadores que Mike le había pedido que lo comprara justo un día antes de que mataran a Jimmy y Tameka. Y ese fue el último eslabón en una cadena que ya se estaba cerrando. Ahora era solo cuestión de tiempo. Eventualmente, Mike fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero en su juicio, en marzo de 1995, afirmó haber actuado en defensa propia. Dijo que pensó que Jimmy estaba sacando un arma y que actuó por miedo. Ese argumento le había funcionado a Theodore y probablemente pensó que a él también le serviría. Pero el jurado no le creyó. Lo declararon culpable y recomendaron unánimemente la pena de muerte por ambos asesinatos. Durante la fase de sentencia, un guardia de seguridad del local subió al estrado. Le contó al tribunal cómo él y otros tuvieron que lanzarse al suelo esa noche. Habló del caos, de las balas cruzando el estacionamiento, de la casa vecina que fue alcanzada y de los gritos de los niños adentro. Y en un giro inesperado, el Estado también reveló que Mike tenía una condena previa por robo a mano armada en 1990. Su madre también testificó. Dijo que Jimmy y Theodore habían amenazado a Mike. Insistió en que tenía trabajo, que estaba bien y que no era el tipo de hombre que haría algo así. Pero sus palabras no convencieron al tribunal. El jurado vio 3 factores agravantes, apenas un indicio débil de circunstancia atenuante y 2 vidas inocentes perdidas, y respondió con 2 sentencias de muerte, una por el asesinato de Jimmy y otra por el de Tameka. Y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero eso no fue todo. Durante el juicio, Mike confesó aún más. Mucho antes del ataque con el AK-47, que lo llevaría al corredor de la muerte en Florida, ya había dejado un rastro de violencia detrás, cosas que nadie sabía. Todo comenzó en 1989, cuando Mike tenía solo 19 años. Ese septiembre, conducía por Jacksonville con su entonces novia, la Shawn Coward, y el hijo de ella, Travis, de 2 años. Nadie sabe con certeza qué se dijo dentro de ese auto, pero fuera lo que fuera, lo empujó al límite. Se detuvo, bajó del coche y abrió fuego. La Shawn murió al instante, y su pequeño también. Mike afirmó que la mató porque lo había engañado, pero ninguna explicación podía justificar la decisión que tomó. Pasaron 4 años, y luego otro cuerpo cayó al suelo. El 18 de agosto de 1993, Michael Johnson, el novio de su madre, yacía muerto en un porche, abatido a tiros tras una discusión. Personas cercanas a la familia dijeron que Michael tenía mala reputación. Era abusivo, el tipo de hombre que golpeaba cuando las cosas no salían a su manera. Y ese día no fue diferente. Pero esta vez, Mike había tenido suficiente. No lo enfrentó durante la pelea, sino que esperó. Lo siguió hasta su casa y apretó el gatillo. Y para cuando salió toda la verdad, cuando Mike confesó todo lo que había hecho en el pasado, quedó claro que no se trataba de una pérdida de control puntual. Era un patrón. 3 tiroteos, 5 personas muertas. Y ahora, finalmente, lo había alcanzado. Por estos asesinatos anteriores, Mike recibió una condena adicional de 25 años. Durante los siguientes 30 años, Mike estuvo en el corredor de la muerte, y sus abogados defensores intentaron todo. Dijeron que su juicio había estado contaminado por prejuicios raciales, que el fiscal lo llamó un hombre que vivía bajo la ley de la selva, y que incluso su propio abogado defensor repitió esa frase frente a un jurado compuesto mayoritariamente por personas blancas. También señalaron inconsistencias en las declaraciones de los testigos y cuestionaron si el jurado realmente consideró la edad o el estado mental de Mike. Pero nada funcionó. Cada apelación fue rechazada. Luego, en junio de 2025, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su orden de ejecución. Con eso, Mike se convirtió en la 8ª persona que el Estado planeaba ejecutar ese año, una cifra que no se veía desde hacía décadas. Florida ahora ejecutaba personas más rápido que cualquier otro estado, y en todo el país la gente comenzaba a notarlo. La ejecución de Mike fue programada para el 15 de julio.
Pero apenas unas semanas antes de esa fecha ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Henry Edwards se presentó. En los años 90 había sido el testigo clave del Estado, el que le dijo al jurado que estaba en la esquina, que vio a Mike ponerse una pasamontañas, acercarse a un auto amarillo y abrir fuego. Juró bajo juramento que no recibía nada a cambio. Ningún trato, ningún favor, solo la verdad. Pero ahora, en una nueva declaración jurada, Henry admitió que había mentido. Dijo que no vio el tiroteo en absoluto. Estaba dentro de una tienda cuando ocurrió y solo escuchó los disparos. Lo que realmente sucedió, afirmó, fue que el detective William Bolena le dijo exactamente qué decir. William le mostró la foto de Mike y lo entrenó para testificar, y a cambio, le permitiría salir de la cárcel por un tiempo. Según Henry, el mensaje fue claro: di lo que te dicen, o atente a las consecuencias. Admitió que se sintió amenazado, y no fue el único. Solo 2 días después, el 18 de junio, otro hombre se presentó, Charles Jones. En 1994, también estaba en la cárcel cuando apareció el detective Bolena. Ya se conocían. William había salido con la hermana de Charles, pero esta vez no se trataba de familia. Se trataba de un trato. Charles afirmó que William y el fiscal George Batte le dijeron exactamente qué debía decir. Necesitaban que testificara que Mike había confesado y que había intentado vender el arma homicida después. Y a cambio, le ayudarían a reducir sus propios cargos. Y cuando Charles dudó, le recordaron lo que estaba en juego. Si cambiaba su historia, lo pagaría caro. Así que aceptó y contó su historia, no la verdad. Pero en 2025, su historia cambió. Ahora dijo que esa confesión nunca ocurrió, que nunca hubo trato por el arma, que su testimonio fue dirigido, ensayado y recompensado. Y si estaba diciendo la verdad ahora, esto no era solo un error, era una fabricación, evidencia moldeada y manipulada para enviar a alguien al corredor de la muerte, y tal vez enterrar la verdad. El equipo legal de Mike se movió rápido. Presentaron nuevas mociones con la esperanza de que esta revelación fuera suficiente para detener lo que se avecinaba. Pero el juez no lo vio así. Dictaminó que la nueva declaración no habría cambiado el veredicto, no habría alterado lo que el jurado ya había decidido, así que la fecha quedó fijada. El martes 15 de julio de 2025, Mike se despertó a las 6:30 de la mañana. Su última comida fue una tortilla, tocino, papas caseras y un vaso de jugo de naranja. Después se reunió con un consejero espiritual, pero nadie más vino a visitarlo. Había presentado una apelación de último minuto, con la esperanza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos interviniera, pero le negaron la solicitud. Y con eso, el reloj siguió avanzando. A las 6 en punto, fue sujetado a la camilla dentro de la sala de ejecución. Le insertaron las vías intravenosas y el alcaide se acercó para preguntarle si tenía algunas últimas palabras. Mike levantó la vista y dijo: «Gracias por no dejarme pasar el resto de mi vida en prisión». Con eso, comenzaron a fluir los medicamentos. Su pecho se elevó una vez, luego se detuvo. Unos minutos después, a las 6:25, fue declarado muerto. Michael Bernard Bell tenía 54 años. La última ejecución tuvo lugar el último día del mes, también en Florida. El 31 de julio de 2025, después de pasar 29 años en el corredor de la muerte, Edward Zagrzewski fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. ¿Pero qué hizo para acabar ahí? Todo comenzó el 9 de junio de 1994, en un tranquilo vecindario de Mary Esther, Florida. Edward tenía 29 años, era sargento técnico de la Fuerza Aérea de los EEU. Estaba casado y criaba a 2 hijos pequeños. Pero debajo de esa imagen de estabilidad, las cosas en casa se venían desmoronando desde hacía meses. Su matrimonio con Sylvia estaba tenso, y personas cercanas a ellos dijeron que Edward ya había hecho amenazas. Más de una vez le había dicho a un vecino que si Sylvia alguna vez lo dejaba, él los mataría a todos antes de permitirlo. Y esa mañana de junio, la tensión llegó a su punto máximo. Mientras Edward estaba en el trabajo, recibió una llamada telefónica desde su casa. Su hijo de 7 años,
Edward el tercero, a quien llamaban Kim, estaba del otro lado de la línea. Le dijo a su padre que Sylvia quería el divorcio y que iba a llevarse a los niños. Edward no discutió, ni siquiera levantó la voz. En cambio, salió silenciosamente de la base de la Fuerza Aérea durante el almuerzo, condujo hasta una ferretería y compró un machete. Luego regresó al trabajo, marcó su entrada y terminó el día como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Esa tarde, Edward se aseguró de llegar a casa antes que Sylvia y los niños. Dentro de la casa, escondió el machete en el baño y colocó una palanca y una cuerda, todo al alcance de la mano. Y luego esperó. Cuando Sylvia, de 34 años, entró por la puerta principal, no tenía idea de lo que le esperaba. Se sentó en la sala de estar, cansada, relajada y sin sospechar nada. Pero Edward ya estaba detrás de ella. Sin decir una palabra, levantó la palanca y la golpeó en la cabeza. Una vez, luego otra vez. Los golpes la dejaron inconsciente, pero seguía con vida. Así que la arrastró hasta el dormitorio, le enrolló la cuerda alrededor del cuello y terminó lo que había empezado. Luego, caminó hacia el baño y llamó a su hijo para que se cepillara los dientes. Kim, de 7 años, entró como si fuera una noche normal, pero Edward tenía otra cosa en mente, y sin pensarlo 2 veces, levantó el machete y lo bajó con fuerza. Kim lo vio venir y, en un esfuerzo desesperado por salvar su vida, levantó el brazo para bloquear el golpe, lo que le dejó una profunda herida en la muñeca. Pero Edward no se detuvo y levantó el machete de nuevo, una y otra vez. Esta vez, los golpes fueron mortales. La hoja cayó sobre la cabeza, el cuello y la espalda de Kim. Y Kim no tuvo ninguna oportunidad. Cayó al suelo y murió a pocos pasos del lavabo. Pero aún así, Edward no había terminado. Luego llamó a su hija, usando el mismo tono suave. «Ven a cepillarte los dientes». Con solo 5 años, Anna aún pensaba que su papá era su héroe, y cuando él la llamó, ella entró al baño sin miedo. Pero al igual que Kim, fue atacada en el momento en que cruzó la puerta. También intentó protegerse. Más tarde se encontraron cortes en su mano y codo, pero no hubo escapatoria. El machete cayó una y otra vez hasta que su cuerpo colapsó junto al de su hermano. Después, Edward regresó al dormitorio y arrastró el cuerpo sin vida de Sylvia al baño, junto a sus 2 hijos. No estaba seguro de que ella estuviera muerta, así que tomó el machete y lo bajó una última vez. Cuando todo terminó, no entró en pánico. Salió por la puerta principal, se subió a su auto y condujo hasta Orlando. Desde allí, voló a Hawái, cambió su nombre a Michael Green y se instaló en una comuna religiosa aislada de ministros. Allí vivió en una choza improvisada, trabajó a cambio de comida y alojamiento y se mezcló con las colinas tranquilas como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero de vuelta en Florida, el silencio que dejó atrás no duró mucho. Al día siguiente de los asesinatos, Edward dejó de presentarse a trabajar en la base de la Fuerza Aérea. Su nombre fue registrado como ausente sin permiso, pero cuando los agentes locales tocaron la puerta para un control de bienestar, encontraron algo mucho peor. Dentro de la casa familiar había 3 cuerpos y señales de una pelea violenta y desordenada. Y Edward, el único hombre que también debería haber estado allí, había desaparecido. Desde ese momento, Edward no solo estaba desaparecido, era buscado por asesinato. Durante 4 meses, parecía que Edward se había desvanecido. Pero todo cambió el 15 de octubre de 1994, cuando el programa Unsolved Mysteries emitió un episodio con su foto. Y en el momento en que su rostro apareció en pantalla, todo se vino abajo. La familia con la que había estado viviendo en la comuna vio la transmisión y lo reconoció al instante. 9 días después, el 24 de octubre, Edward entró en una comisaría y se entregó. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado hasta ese punto? Edward era originario de Kalamazoo, Michigan, y para mediados de los años 80 había ascendido hasta convertirse en sargento técnico en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1986, mientras estaba destinado en Montana, conoció a In Pun, una joven surcoreana.
y cuando ella descubrió que estaba embarazada, se casaron, y ella adoptó el nombre estadounidense de Sylvia. Finalmente, tuvieron 2 hijos, Edward III, a quien llamaban Kim, y una hija llamada Anna. En la superficie, parecían la imagen de una familia militar estable y multicultural, pero a puertas cerradas, la historia era otra. En 1989, el ejército envió a Edward a Corea del Sur y toda la familia lo acompañó. Pero la vida en el extranjero no fue fácil, al menos no para Sylvia. Como mujer surcoreana casada con un estadounidense y criando hijos mestizos, enfrentó juicios severos y discriminación abierta en su propio país. Las tensiones crecieron en casa y el matrimonio comenzó a agrietarse. Cuando terminó el período de servicio en 1992, regresaron al condado de Okaloosa, en Florida. Pero un nuevo código postal no podía arreglar lo que ya se estaba desmoronando. Y para el verano de 1994, Sylvia había tomado su decisión. El matrimonio no funcionaba, quería terminarlo, y quería llevarse a los niños con ella de regreso a Corea del Sur. Esa decisión no fue impulsiva, la había estado considerando por un tiempo. Pero lo que no sabía era que Edward también estaba pensando en el futuro, pero de una forma muy distinta. Su plan terminaba en asesinato. 10 días después de entregarse en Hawái, Edward fue extraditado de regreso a Florida, donde enfrentó 3 cargos por asesinato en primer grado. Pero incluso tras las rejas, no había terminado de intentar escapar. Menos de un año después, en agosto de 1995, Edward y otro recluso intentaron fugarse de la cárcel del condado de Okaloosa. Llegaron hasta la valla exterior antes de que los guardias los atraparan, frustrando la fuga antes de que despegara. Edward había hecho todo lo posible para evitar enfrentar lo que había hecho, pero ahora ya no parecía interesado en seguir esperando. El 19 de marzo de 1996, entró a un tribunal de Florida y confesó, por los 3 cargos. Y desde ese momento, el juicio ya no se trató de culpabilidad o inocencia. Se trató del castigo, de si debía vivir o morir. Durante la fase de sentencia, la fiscalía no se contuvo. Describieron los asesinatos como atroces y crueles. Dijeron que Edward no solo mató, lo hizo con cálculo frío. La sala escuchó como Anna, la más pequeña, probablemente había visto la sangre de su hermano en el piso antes de morir. Los fiscales lo calificaron de inimaginable. Dijeron que ningún niño debería morir así, y que ningún padre debería causar ese tipo de horror a sus propios hijos. Por eso, pidieron la pena máxima, la pena de muerte por los 3 cargos. Pero los abogados de Edward contaron otra historia. Pidieron clemencia, argumentando que Edward había colapsado bajo una tensión emocional y psicológica abrumadora. Dijeron que era un hombre que había llegado a su límite, no un monstruo, sino alguien que se estaba desmoronando. Según sus abogados, su esposa lo había maltratado, había amenazado con llevarse a los niños a Corea y lo había empujado hasta su punto de quiebre. Su abogado le dijo al tribunal que Edward realmente creía que estaba salvando a sus hijos de un futuro lleno de dolor y rechazo, el mismo tipo de dolor que, según él, su madre había sufrido al vivir en Corea. No fue un arrebato de furia, dijo, fue un intento torcido y roto de mostrar misericordia. Pero no todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo, y el 31 de marzo de 1996 regresaron con decisiones divididas. 7 votaron por la pena de muerte en el caso de Sylvia. 7 hicieron lo mismo por Kim. Pero cuando se trató de la pequeña Anna, el voto quedó empatado, 6 contra 6, apenas lo suficiente para evitar que su padre recibiera una tercera recomendación de muerte. Y por un momento, parecía que eso podía marcar la diferencia, pero no fue así. El 19 de abril de 1996, el juez pronunció la última palabra. Siguió la recomendación del jurado respecto a Sylvia y Kim y dictó 2 sentencias de muerte. Luego, a pesar del empate del jurado en el caso de Anna, ignoró su recomendación y sentenció a Edward a muerte por tercera vez. En su declaración, el juez dijo lo que muchos solo se habían imaginado. Afirmó que probablemente Anna sabía lo que estaba ocurriendo y que sufrió lo impensable y que sus últimos momentos, creía él, estuvieron llenos de miedo.
Este tribunal no puede imaginar una forma más atroz o cruel de morir, dijo. Y con eso, Edward recibió 3 condenas a muerte, sin ningún tipo de clemencia. Durante los siguientes 29 años, Edward permaneció en una celda del corredor de la muerte en Florida. Y aunque el reloj legal seguía corriendo, su destino seguía siendo el mismo. A lo largo de los años, presentó apelación tras apelación, cuestionando el veredicto, el proceso, incluso las normas. Pero nada prosperó. Luego, en 2017, vio una posible oportunidad. Florida acababa de cambiar sus reglas de sentencia. Ahora, el jurado debía estar completamente de acuerdo para imponer la pena de muerte. Y la defensa de Edward argumentó que sus sentencias, decididas por votos divididos décadas atrás, debían ser reconsideradas. Pero los tribunales no lo vieron de esa manera. Determinaron que la ley no podía aplicarse de forma retroactiva. Su juicio, dijeron, ya había terminado, y su sentencia seguiría en pie. Incluso cuando otros casos fueron anulados y el sistema fue evolucionando poco a poco, el expediente de Edward acumulaba polvo. En septiembre de 2018, la Corte Suprema de Florida cerró la puerta una vez más, rechazando otra apelación, sin revocación, sin clemencia. Su ejecución ya no era una cuestión de si ocurriría, era una cuestión de cuándo. Y en junio de 2025, el gobernador Ron DeSantis respondió esa pregunta. Firmó la orden y el reloj final de Edward empezó a correr. Luego, el 31 de julio, su día final comenzó antes del amanecer. Esa mañana, Edward se despertó alrededor de las 5 y se preparó en silencio para lo que venía. Se le permitió una última visita, pero rechazó la oferta de reunirse con un consejero espiritual. Para su última comida, pidió chuletas de cerdo fritas, papas, tocino, cebolla frita, pan tostado, cerveza de raíz, una porción de pastel, una bola de helado y una taza de café para acompañarlo todo. Más tarde ese mismo día, Edward fue conducido a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Cuando se levantó la cortina hacia la sala de testigos, alrededor de las 6, Edward ya estaba cubierto con una sábana blanca. Había 14 testigos presentes, además de reporteros y personal de la prisión. Cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Edward no dudó. «Quiero agradecer a la buena gente del Estado del Sol por matarme de la manera más fría, calculada, limpia, humana y eficiente posible», dijo. «No tengo ninguna queja». Luego, con voz tranquila, comenzó a recitar el famoso poema de Robert Frost, «Stopping by Woods on a Snowy Evening». No lo terminó. Su voz se fue apagando a mitad del poema. A las 6:04 comenzaron a administrarle los fármacos. Edward jadeó unas cuantas veces. Su pecho subía y bajaba con sacudidas repentinas. Pero en cuestión de segundos, su respiración se hizo más lenta. Para las 6:12 ya estaba inmóvil. Un minuto después, a las 6:13, fue declarado oficialmente muerto. Edward Zagrzebski tenía 60 años. Eso concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en julio de 2025. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.